¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Buenos días, muy bien. Decíamos, con fresco. Con frío, un otoño que no nos ha dado tregua, parece invierno, pero además decíamos, bueno, el tema de la calefacción. Estamos con tarifas exorbitantes. Bueno, la posibilidad de que el gobierno nacional decida congelar las tarifas en el invierno, ¿sí? Porque ahí tienen un desfasaje con el tema de la inflación, pero también con la cuestión social que indudablemente está afectando. Pero bueno, muchos decimos, si no encendés las estufas, te enfermas, pagás remedios, medicamentos y están carísimos. Así es. Entonces nos encontramos en una emboscada. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el consejo para los usuarios y usuarias? Pero algo que aportaba también Agustina, que ya tiene chiquitos en edad escolar y que por supuesto los ha tenido toda la semana enfermos y ha gastado en medicamentos. ¿Qué decías, Agus? Yo creo que se han perdido los controles o las precauciones que tomamos con el COVID-19. Digo, por ejemplo, mi hijo está en segundo grado y él arrancó en 2021, o sea, con todo el protocolo y ya notas el aula que no hay una ventana abierta, ¿no? Claro. Tienen frío, dejan el aula con las ventanas cerradas, están todos muy juntitos, la calefacción o la estufa, depende de cada escuela. Entonces es como que me pasó con el mayor, que no se me había enfermado los años anteriores y es más grande ya, tiene como... Y este año ya lleva dos. En menos de un mes, dos de contagio viral, o sea, de contagio de saliva, de respiratorio. La verdad es que creo que tiene que ver con eso. Salen del aula con remerita porque tienen tanto calor adentro. Claro, también. Que bueno, creo que hemos perdido esos cuidados que estaría bueno tenerlos, ¿no? El lavado de las manos, algunas otras cositas que le secamos la mente. También cuando estás muy enfermo. Deberíamos haberlo adoptado, no solo para prevenir contagios, sino también para no contagiar cuando uno está engripado. Chicas, y hay una realidad que seguramente los oyentes, aquellos que nos siguen por streaming, tal vez coincidan con nosotros. Hay familias que lamentablemente, esté el chiquito o no enfermo, lo mandan igual al colegio y esto sucede hasta inclusive en las oficinas, en los trabajos de forma privada. Si estás enfermo, por lo menos la precaución de por 48 horas no asistir a los trabajos. Lo mismo podés trabajar. Hoy en día el home office es una realidad, pero sobre todo para cuidar al otro. En el caso de los chicos, lamentablemente, hay padres que, bueno, no tienen dónde dejar a los niños y los mandan igual. Y allí se produce todo este efecto contagio. Agustina, decime si estoy... No, la verdad es que es increíble. Por ahí con los niños más grandes, más o menos, ¿no? Pero pasa mucho en la guardería. En la guardería... La guardería es tremendo. Cuando vos ya lo viste llegar y tosió en la puerta de la guardería, dijiste, ya está, la semana que viene el mío cae de esta manera, ¿no? Es increíble. Por más que te piden a veces las altas, bueno, ocurre... No, es un moquito, ¿no? El médico dijo que no tiene nada, ¿no? Y a veces... Ustedes saben que cuando mis hijos eran chicos, iban a la guardería y yo me contagiaba tan fuerte, lo que para ellos era un moquito, que le tomé un miedo al tema del moquito en la guardería, Claro. Porque viví situaciones complejas con los niños en ese sentido y tenía que ver con eso, con que se contagia al otro. Así de Entonces, simple. bueno. Nos vamos a ir al tema que hoy nos trae Gabriela Sánchez y que seguramente para muchos oyentes va a ser muy, pero muy interesante, sobre todo si tenés una empresa, una pyme y por supuesto también, bueno, en general, creo que todo lo que aprendemos con ella nos sirve y grabamos, grabamos. Si quiere tome nota, pero grabamos y además luego tenemos las entrevistas que están en el canal de YouTube y si quieren me siguen en el canal de YouTube como Victoria González Radio, ahí van a encontrar la entrevista. Todas las entrevistas que hemos transitado, que hemos realizado a lo largo de este 2024. Vamos a hablar de medidas cautelares, de actos jurídicos en los cuales nos pueden embargar los bienes. ¿De qué o cómo arrancamos este tema? Que uno escucha, hay una medida cautelar o me viene un embargo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hemos venido conversando acerca de qué recaudos y cuáles son las disposiciones legales que nos permiten tener la libre disponibilidad de los bienes. Esto es, cuando yo decido vender un bien, ya sea un bien mueble, una casa, un departamento, un lote, un bien inmueble, un auto, una moto. Entre los más comunes, ¿no es cierto?
no voy a hacer la clasificación de los bienes ahora. Pero el asunto es que nosotros hemos dicho que la persona tiene que tener, ¿no es cierto?, tengo que tener capacidad jurídica para poder disponer y demás, pero también tiene que estar el bien disponible y la persona disponible. Entonces acá enganchamos con esto de las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? En primer lugar, lo que vamos a decir es que las medidas cautelares tienen que ver con disposiciones que son dictadas por los jueces que tienden a garantizar el resultado de un proceso judicial. Entonces, lo que primero tenemos que tener presente es que la medida cautelar se va a dictar en el marco de un proceso judicial. ¿Quién la va a dictar? El juez. ¿Qué va a decir el juez? Va a decir, tengo que asegurar que este señor cobre su deuda, entonces me voy a fijar si el deudor tiene bienes y voy a proceder a embargar un bien para garantizar el objeto de esta pretensión que tiene el acreedor. ¿Qué pasa si eso, o cuáles son las medidas, para que recordemos, cuáles son las medidas más comunes cautelares que existen? Y el embargo es como la reina de las medidas. O sea que el embargo es una medida cautelar. Es una medida cautelar, el embargo es una medida cautelar, vamos a tener la anotación de litis, que ahora les voy a contar de qué se trata, la prohibición de innovar, la inhibición, que esta es otra medida que nos afecta y que no va a permitir la libre disponibilidad de los bienes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el juez cuando una persona le inicia un proceso judicial a otro? Bueno, voy a decir, puedo tener cierto temor en que no vaya a protegerse el pretendido derecho del acreedor, entonces voy a dictar una medida que va a ser el embargo. Voy a avisar, sobre este bien, sobre este inmueble, recae un embargo por X cantidad de dinero que va a tener que ver con el reclamo que hace el acreedor. El juez libra un oficio y le avisa al registro de la propiedad que anote, que avise en la matrícula, que es como el DNI que tienen los inmuebles, que hay un embargo sobre ese bien. Él también lo va a notificar al titular, no es que el titular no sabe nada, él sabe del embargo, ¿sí? Se va a enterar del embargo. Entonces, cuando se va a disponer de ese bien, es decir, cuando se quiera realizar un acto jurídico que puede ser gratuito o oneroso, o sea, yo puedo querer donar y siempre va a saltar el embargo. Durante 5 años, si no lo pago o si no caduca, va a saltar el embargo. Entonces, que se gire el oficio al registro de la propiedad tiene que ver con que se haga conocido por todos. Esa es la función de los registros. Entonces, la persona, el titular, ¿qué opción va a tener? O va a pagar para que el juez o va a ofrecer en garantía, ¿sí? Entonces o puede sustituir el embargo. También puede acordar con el futuro comprador que acepte el embargo. Lo cierto es que... Ahora, yo me imagino lo que debe ser, por ejemplo, en una pyme, que de pronto te caiga un embargo sobre las máquinas que tenés. Yo supongo que hay pasos previos, claro, en eso donde es lo te que están advirtiendo. Te van advirtiendo, te van advirtiendo. Eso respecto del embargo, y también tenemos distintos tipos de embargo, y vos podés ir, o sea, con tu abogado, con tu abogada, vas a ir teniendo distintas estrategias para defenderte. El tema es cuando yo quiero disponer de bienes, el comprador se entera porque fue y el escribano le dice, este inmueble está embargado. Entonces viene el susto, ¿lo puedo comprar o no lo puedo comprar? Ojo, que ha habido situaciones complejas en donde la gente ha adquirido, por ejemplo, un terreno, ese terreno ha estado embargado, y no solamente embargado, con una cuestión de una sucesión que no se hizo y que de pronto aparecen estos estafadores. Por eso la importancia también de concurrir al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, y resulta que el bien estaba sobrevendido 10 veces. Esto pasó, vos como escribana... Sí, esto pasó, pasa, entonces por eso es que lo advertimos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a la hora de adquirir un inmueble? A la hora de adquirir un inmueble, lo que siempre decimos,
dijimos, consulto si hay un corredor público interviniente, me voy a fijar que esté matriculado, que se trate de una persona habilitada para ejercer el corretaje. Me va a dar un primer pantallazo, segundo pantallazo, lo voy a, digo, cuando yo voy a hacer, con él voy a hacer la tratativa del negocio. Después voy a pasar a la segunda etapa que digo, me interesa, quiero adquirir efectivamente este inmueble. Bueno, pasan a trabajar corredor con escribano o escribana y van a hacer todos los informes pertinentes para ver si cómo está el inmueble, es decir, si sobre el inmueble pesa alguna medida, como dijimos, que puede ser un embargo, que puede ser una anotación de litis. La anotación de litis es que significa que se informa que hay un proceso judicial que está recayendo sobre ese inmueble. No llega al embargo. ¿Por qué? Porque en el embargo el juez va a decir que hay plata que se debe y que lo va a tomar a este inmueble como garantía, digamos, para el juicio. En la anotación de litis simplemente va a avisar, va a decir, che, ojo, cuidado, yo lo paso para que lo entendamos, no dice así el juez. No che, sé, ojo, cuidado, no dice, pero ojo, cuidado, hay un sí. proceso judicial que recae sobre este inmueble. Y nombré otra medida que también es común, no es la más común, pero existen, que es la prohibición de innovar. La prohibición de innovar es como que cristaliza la matrícula, o sea, la deja como petrificada, no se puede hacer ningún acto jurídico sobre este inmueble. ¿Por qué? Porque así lo dispone una medida cautelar, que es la prohibición de innovar. Prohibición de innovar es que no va a haber ningún cambio jurídico sobre ese inmueble hasta tanto no se resuelvan las cuestiones que el juez interviniente y las partes arreglen en el marco de ese proceso. Entonces, lo otro que no me va a parecer, porque no recae sobre el inmueble, sino que recae sobre la persona, es la inhibición. Y acá tenemos algunas situaciones, porque nuestra ley en Mendoza establece que en ciertos casos por deudas superiores a determinados montos, me van a poder inhibir sin notificarme. Entonces, tremendo. A muchos nos pasa, y esto tiene que ver con deudas, por lo general con obligaciones fiscales incumplidas, por esto ejemplo, es ATM, patente, municipalidad, deuda por deuda de municipalidades y demás. Entonces, directamente se inicia un proceso, me inhiben y yo me entero cuando voy a disponer del bien o del automotor. Estoy inhibido, estoy inhibida. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Necesito un abogado, me asusto. Lo primero que tengo que saber es que necesito plata. Si tengo plata, seguimos adelante, porque no hay plata. En este mundo capitalista todo se arregla con la plata, entonces voy a tener que pagar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a averiguar en el organismo que me informa la inhibición, esto es registro público o de la dirección de registros públicos vinculado con los inmuebles o registro automotor, en qué causa, dónde está radicada esa causa por la cual me han inhibido. Voy a averiguar quién es el recaudador o la persona o la recaudadora de esa repartición. Voy a tomar contacto, le voy a decir que quiero pagar, que me emita las boletas, voy a pagar y voy a luego mandar los comprobantes y me van a dar un oficio. Un oficio es un papel con un formulario que se va a tramitar. ¿A dónde se tramita? Lo tengo que llevar al registro público, a la Dirección de Registros Públicos, al archivo judicial de la provincia de Mendoza. ¿Eso está ubicado dónde, Gaby? El registro de la propiedad en el Palacio de Justicia, bien. En la calle Patricias, donde está el Palacio Judicial, donde todos conocemos. Ajá, Patricias y Virgen. Exactamente. Y Pedro Molina, y atrás de lo que sería la Escuela de Bellas Artes. Exactamente. Y el registro de la propiedad no estaba en la calle San Martín. Estaba en la calle San Martín, sí. Exactamente. Primeramente estuvo en la calle San Martín 322, hace unos años atrás, al lado del CUC. Al lado del CUC. Después se fue a la calle San Martín, unas cuadras más hacia el sur. Esto es en la calle San Martín, frente a una reconocida casa de comidas rápidas de Mendoza, San Martín y Maipú, concretamente de Godoy Cruz. Y hace ya, yo te diría, Victoria, que
durante la pandemia o en los procesos 2022, 2021, 2022, se vino cuando se inauguró el Polo Judicial. Claro. Cuando se inauguró el Polo Judicial, que se liberaron algunas oficinas del Allí, Palacio de Justicia, se instaló se concentró entonces exactamente todo. el registro de la propiedad en el Palacio de Justicia. Entonces voy a llevar este formulario, se van a pagar los códigos correspondientes para que se levante la inhibición. Lo que me parece importante que sepamos o que se sepa es que ese trámite lo puedo hacer yo solo. ¿Sí? Puedo hacer todo este proceso, no es que necesito sí o sí pagar a un abogado, voy a tener que pagar la deuda. Y voy a tener que pagar honorarios del abogado que llevó a cabo todo el proceso hasta mi inhibición, porque me lo trasladan a mí. Pero no es que necesito sí o sí pagarle a un abogado a este trámite. También lo va a poder hacer un escribano o una escribana, va a poder levantar esta inhibición. Generalmente cuando en un proceso de compra-venta de inmuebles que nosotros tenemos actos preescriturarios, escriturarios y posescriturarios, el escribano o la escribana se va a encargar de este levantamiento de la inhibición. Nos preguntan cuánto tiempo pasa desde que vos tenés la deuda hasta que finalmente se produce esto, la medida cautelar, la inhibición, etcétera. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la inhibición, que es la que peor nos cae, porque no nos enteramos con el monto adeudado y cuando el organismo que percibe ese monto, ya sea la municipalidad, ya sea ATM, decide inhibir. Entonces, voy a contar cosas que no nos van a gustar. A nosotros, a usuarios, usuarias, consumidores, ciudadanos, ciudadanas, que tiene que ver que a veces me inhiben por 800.000 pesos y termino pagando 5.000, 6.000 pesos en tasas judiciales sin contar los honorarios, porque si hay una persona que me va a tramitar todo esto, me va a cobrar también. A veces los escribanos, las escribanas, como dije, en el trámite preescriturario, escriturario y posescriturario en una escritura, no lo cobramos porque ya estamos trabajando sobre ese inmueble y lo hacemos porque hay que hacerlo, digamos. Pero si no es así, voy a tener que pagar y siempre voy a tener que pagar estos códigos. Entonces, ¿qué advertimos nosotros a veces en esta tramitación? Decimos, ay, mira, Victoria González, 800 pesos debía, o le quedó un saldo de intereses, debía 800.000 pesos, 3.000 pesos a veces, y se paga mucho más. Esto es porque, bueno, como dije, tiene que ver con Eso está regulado. Eso está regulado, eso iba a contar, eso está regulado y está regulado en el Código Fiscal y bueno, son viejas leyes que tienen que ver con las políticas fiscales de la provincia. Entonces, para acelerar esos procesos y demás, ¿qué pasa? Se estableció que no te notifican. Directamente te inhiben, o sea, no te avisan, tenés esta deuda, la podés pagar porque si no te voy a inhibir. Directamente es el monto, pum, inhibo. Hay otra consulta que dice, bueno, ¿qué pasa si yo no me defiendo? Sé que debo, pero y va a proseguir. Me avisan, va a proseguir. Es importante responder. Y en realidad, lo que pasa, acá viene otro tema que es interesante. Que la bola se haga más grande. Claro, acá viene otro tema muy interesante, que es la actitud que tomamos nosotros. ¿Y qué creemos? Que defenderse no es decir, ¿por qué tengo que ir a pagar los impuestos? Porque los impuestos se pagan y las deudas se asumen. Al César lo que es del César. Exactamente. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque vos me vas a decir, no hace falta aclararlo. Sí hace falta aclararlo. Porque hay personas que creen que van a cometer una multa, una infracción de tránsito, creen que van a tener una deuda y que porque no me llegó el impuesto a mi casa, no lo pago. No, lamentablemente no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, conocemos la ley y sabemos que si yo tengo una propiedad, tengo que pagar el impuesto inmobiliario, voy a pagar la municipalidad, voy a pagar los demás servicios. Y en el caso de las empresas lo mismo, y en muchos casos pagan mucho más porque tienen... Con las empresas, ¿qué pasa? Que muchas veces al no recae sobre la
la persona, es decir, no recae sobre el presidente de la sociedad anónima, sino que son, como hemos hablado en otras oportunidades, son personas físicas las que llevan adelante la persona jurídica. Entonces queda más despersonalizado y se enteran cuando quieren vender el auto, cuando quieren vender el camión que pertenecía a la empresa, cuando necesitan cambiar un inmueble, cuando van a tomar un crédito y lo quieren ofrecer en garantía. Digo, les salta en distintas oportunidades. Claro, porque si estás inhibido, ese bien no puede ni siquiera utilizarse como garantía de un préstamo, por ejemplo. Si estás inhibido, va a recaer sobre la persona. Pero, ¿cuál es el tema? Que ya alerto, si vos me vas a prestar plata a mí y vos te enterás que yo estoy inhibida porque no he pagado, ¿qué pasa? Chan, chan, es como que claro, sos dudoso, es como, personalidad dudosa, diríamos. ¿Qué hago? Claro, entonces, pasan estas cosas. Entonces, me tengo que defender, esta es la pregunta, me tengo que defender y no vas a poner una abogada, a no ser que estamos hablando de supuestos usuales. Si me reclaman una suma exorbitante porque resulta ser que yo me equivoqué y en vez de pagar el impuesto inmobiliario de mi lote, o se equivocó el escribano en la escritura y estoy pagando el impuesto inmobiliario de mi vecino, no es una cuestión usual, es un caso particular donde sí voy a tener elementos y herramientas para defenderme y es otra cuestión. Ahora, si yo debo el impuesto inmobiliario de mi casa, si debo municipalidad de mi casa, si no debo la patente de mi auto y no pagué, y yo le diría, vaya e intente pagar, acordar un plan de pagos, que una quita de intereses y demás, pero igualmente, una voluntad. Mientras, si a vos ya te inhibieron y vos haces un plan de pago, mientras está vigente el plan de pago, hasta que no lo terminás, no te levantan la inhibición. Así es. Esto es así. Ahora, hay otro tema. En el caso, por ejemplo, de juicios, en el caso de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, pero también en las grandes empresas, ¿no? En donde, por ejemplo, te ingresa un juicio laboral y mientras se litigia pueden aparecer estas medidas cautelares en las cuales te frenan el normal funcionamiento de la empresa. Pueden aparecer, y es muy buena tu apreciación, Victoria, pueden aparecer y aparecen, y lo peor en los juicios laborales, depende los abogadas intervinientes, tiene que ver porque te pueden embargar las cuentas bancarias también. Entonces ahí se provocan temas y situaciones que son complejas, que son complicadas, como vos bien decís, para el normal funcionamiento de una empresa. Bien, me está llegando otra consulta que la veo acá y no puedo abrir. Me dicen, si no es ahora para otro programa, ¿dónde se puede reclamar si registro una deuda que desconozco, pero por ejemplo aparezco en el Veraz? Esto ha sucedido mucho con los créditos online que se han estado dando, ¿no? El tema del Veraz es otro temón para tratar, porque cuesta mucho salirse del Veraz. ¿Dónde puedo reclamar? En primera instancia siempre hay que reclamar al organismo, digamos, que sobre el cual, al emisor de la deuda. Es decir, si yo figuro porque tengo deudas con la municipalidad, voy a ir a la municipalidad. Si tengo deudas con ATM, voy a ir a ATM. El problema suele presentarse cuando, por ejemplo, tengo deudas con determinadas tarjetas de créditos no bancarizadas. Eso se suele ver mucho. No quiero dar nombres, pero... No, pero este es un tema que los también colores de Holanda, sí, por ahí vienen, sí. Por ahí viene a veces con ese tipo de tarjetas las no bancarizadas, y suelo aparecer en el Veraz. Entonces hay inmediatamente te meten al Veraz. Claro, entonces el Veraz... No es el caso de esto otro que estamos hablando. No es, son dos cosas totalmente distintas. Bueno, si te parece, eso lo desarrollamos en otro programa, porque hay consultas, pero continuemos entonces con el tema de las medidas cautelares y esto... la inhibición, ¿cómo levanto la inhibición? Bien. Dijimos que no necesariamente necesito un profesional que me levante, que puedo hacer el trámite yo, que voy a tener que hacer, voy a tener que ir a un par de lugares. Como dije, lo que primero tengo que averiguar es en qué tribunal está radicada esa deuda por la cual me han inhibido. Una vez que tengo ese dato, voy al tribunal, son lugares donde va mucha gente y demás, claro. Voy,
pido el teléfono de la persona que recauda. Una vez que me dan el teléfono del recaudador, de la recaudadora, me comunico, le digo, y ellos ya tienen todo un mecanismo aceitado que nos va a sorprender porque es rápido. Para gestionarlo. Cuando voy a pagar, voy a mandar los comprobantes y me van a enviar o tengo que pasar a retirar los formularios para ser presentados. ¿Dónde? Registro de la propiedad o registro automotor, si es que también me han inhibido en el registro automotor. Gaby, si nos ha quedado algo de este tema, lo seguimos ya. Atención, porque el sábado próximo es 25 de mayo y yo creo que no hacemos programa. ¿Es así? No hacemos programa. Eso, me encanta la semana de mayo. Mira, me encanta usted es una estudiante. Me encanta la semana de mayo. Dice que sí, Franco, que sí hacemos. ¿Que sí? ¿Sí hacemos? Lo vamos a ver. Bueno, ya lo vamos a comunicar. Venimos vestida de chinita, y hay que hacer un locro, chicos. Hay que hacer un locro en vivo. Me encanta todos los sucesos de mayo. Me gusta la historia, entonces amo la semana de mayo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Es un placer que estés con nosotros. Te extrañamos bastante la semana pasada y bueno, te lindos esperamos. Temas trataron también, lindos temas ¿Nos seguiste? Sí, los escuché y además con una persona que quiero mucho, que es Eduardo Mascheroni, que sabe un montón sobre el tema automotores. Bueno, vamos a seguir también con esos temas que son interesantes. Bien. Gaby, muchísimas gracias. Buen sábado, buen fin de semana y te esperamos. La próxima, o si no, será para el otro sábado, pero siempre va a estar Gabriela con nosotros, bueno, siendo parte también del equipo, como lo es Diego Stortini, que esperemos, creo que hoy también lo tenemos con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Abríguese porque va a estar muy frío. Así es.